Mis amigos, muy pero muy buenas noches. Hoy, un día muy especial, muy importante. Nos sentimos muy agradados porque nuestro programa El Poder de la ISO vuelve a tener una nueva emisión. Normalmente acostumbramos a tener unos 2 o 3 invitados para hablar de un tema específico en normatividad ISO, tal como es nuestro eslogan, El Poder de la ISO. Y tenemos expertos que nos hablan de temas específicos, ¿no? Que son bien importantes para poder desarrollar sistemas de gestión, para poder implementarlos en forma adecuada y poder tener resultados adecuados, ¿no? Y algunas frases que nosotros traemos cotidianamente en nuestras normas, que nos dicen lograr los resultados previstos y cositas de esos, que es con lo que cotidianamente trabajamos, ¿no? Esta vez vamos a trabajar o vamos a centrarnos en algo que nos ha traído la seguridad y salud en el trabajo, sustentados en salud mental sobre la ISO 45003. Y sobre ese caminito nos vamos a centrar en algo que se llama felicidad. Felicidad organizacional, que es un tema bastante interesante, es muy bonito y nos lleva a tener grandes aplicaciones dentro de las actividades que estamos teniendo. Por eso, en esta edición especial del programa, hemos traído un solo invitado. O sea que este programa va a estar, para que no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Y tengo la fortuna de contar hoy con Diana Ospina Campuzano. Ella es la gerente de Mide la Felicidad y de una metodología que ya llegó a Harvard. Es decir, que este programa va a estar realmente emocionante y con mucho contenido. Entonces, estamos hablando de la metodología BIPRO, que ya comienza a tener unos elementos importantes porque han logrado medir la felicidad y no es una metodología que la están poniendo a prueba o a ver si de pronto funciona, sino es un tema que ya está muy consolidado, está en Harvard, lo están evaluando, pero no quiero yo ponerme a hablar todo el tiempo de eso, pues porque le estaría quitando los derechos a quien realmente lo ha inventado, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero invitar a Diana para que se presente. Hola Diana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Xavi, ¿cómo estás? Y bueno, mucho gusto para todas las personas que nos están viendo en este momento y que después nos van a ver en diferido. Muy bien, Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con este tema de BIPRO, medir la felicidad y este gran impacto que hemos tenido? Porque pues ya estamos llegando a Harvard, ¿no? Pero por supuesto, ya llegamos desde oficialmente, o sea, llegamos el año pasado, llegamos hace un año, un poquito más del año, mientras hicimos los acercamientos, ellos nos hicieron los análisis y revisaron la metodología. Es una metodología que está avalada desde el 2022 psicométrica y estadísticamente, tiene una fiabilidad del 94%, pero bueno, gracias a nuestro cliente, la CEO de Lanco Medical Group, Lizeth, pues ella estaba estudiando en Harvard y la profesora le dijo que estaba haciendo una investigación sobre cómo medir la felicidad y ella le dijo, ¿cómo? Colombia eso ya lo miden hace 10 años. Entonces, bueno, hizo esta conexión y el 4 de diciembre salió la primera clase en el Business Harvard School y ya en febrero tuvieron la segunda clase. Tuvimos la presentación oficial de todo el caso en el medio de la Cumbre Internacional de Felicidad aquí en Bogotá con el área andina. Y bueno, esto ha sido muy bello porque ya en este momento nuevamente estamos trabajando con Harvard, con otra empresa para que cliente nuestra, para que ella analice la data y saque más información de esa data tan importante y tan objetiva como es la felicidad organizacional. Bueno, entonces este es un tema bastante nuevo para las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces, me gustaría que comenzáramos hablando acerca del concepto, ¿vale? Entonces, ¿cómo definirías la felicidad organizacional en tus propias palabras? Pues mira, la felicidad organizacional son las condiciones que pone la organización en términos de trabajar, que su gente se sienta, no solamente que piense, sino que se sienta bien en su organización, en su empresa, en las actividades que esté realizando, en el trabajo en equipo, en el liderazgo.
Entonces son todas esas condiciones que por supuesto sí son responsabilidad de la organización, y eso es lo que al final, si hay esas condiciones o no hay esas condiciones, son lo que se crea la cultura. Hay empresas que nos dicen, no, en esta empresa no hay cultura. Claro que sí hay cultura, los colaboradores hacen una cultura, y si no está la felicidad organizacional y esas condiciones, por supuesto que la cultura no va a ser buena. Ahora, ahí entramos con unos comentarios que unos colegas han hecho, y es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros mencionamos felicidad organizacional, lo que tú acabas de mencionar, es como decirle a las personas, ubíquense bien, siéntanse tranquilos, busque como esa parte de estar tranquilo, ¿no? Como de tener un estado de tranquilidad, llamémoslo así, ¿no? Donde sean felices, ¿no? Tener como su espacio de tranquilidad, llamémoslo así. Y de pronto llega un gerente innovador y me dice, no, tú no tienes que hacer eso, tú tienes que salirte de tu zona de confort. Entonces, sal de ahí y ponte a hacer otra cosa. Entonces dice, ¿cómo así? Primero me dicen que sea feliz y que llegue a mi zona de confort. Y luego vienen y me dicen que me salga de mi zona de confort. Entonces... Pues mira, trabajar en la felicidad organizacional, como lo dije, es que se sientan bien. Que van a seguir habiendo retos en la organización, pero por supuesto que vamos a tener metas, claramente, que estamos enfrentados en un mundo donde hay temas políticos, económicos, donde hay aranceles que suben, donde la competencia cada día es más grande, por supuesto. De pronto se ha confundido un poco el tema, y algunos líderes han confundido que felicidad organizacional es alegría y que vamos a estar tranquilos. Sí y no. ¿Hasta qué punto yo puedo estar tranquila? Porque la felicidad al final lo que me ayuda es a entender que puede que yo tenga mucho trabajo, que tenga un estrés, porque hasta cierto punto el estrés es bueno, claro, no que se vaya al estrés crónico, que me voy a tener temas de síndrome de burnout y esto va a afectar la salud mental, no, en ningún momento, pero el estrés es positivo, es bueno, cuando estoy en ese trabajo en equipo y cuando me siento vivo o viva de lo que estoy haciendo, de lo que estoy desarrollando, cuando mi propósito se junta con el otro propósito. Así que si llega un gerente súper innovador, eso es lo que quieren la gente hoy en día, oiga, que sea súper innovador, que los dejen hablar, que los dejen participar, que los dejen dar sus ideas, que los dejen proponer, porque a veces ese estado de confort que a veces llamamos, pues nos han venido relegando. Entonces, al contrario, son jefes que le dicen, usted no hable, usted no diga, usted está en el status quo, no se salga de ahí, aquí en esta empresa siempre se ha hecho lo mismo, ¿para qué vamos a innovar? Lo que la gente quiere dar es el otro paso, aclarando, por supuesto, cómo va a ser el trato, cómo va a ser la forma, de qué manera voy a trabajar en equipo, tengo las herramientas y el acompañamiento, cómo es el liderazgo. ¿Sí? Entonces no podemos confundir que una cosa es alegría y que yo pueda estar aquí y nadie me va a exigir, no, eso no es felicidad organizacional. Entonces lo importante es el cómo lo van a realizar y qué quiere la gente. Por eso la metodología Byte es tan importante, porque va a ese ser humano a entender cómo está, qué necesita, qué recomienda y cómo trabajamos en esa interconexión. Bien, entonces estamos tocando temas bien importantes, bien sensibles. Y estaríamos estaríamos como comparando el tema de el trabajo y la organización. ¿Bien? Entonces, ¿qué diferencia encontraríamos entre lo que es la felicidad organizacional y la felicidad en el trabajo? Excelente pregunta, Xavi. Pues mira, como lo habíamos dicho, la felicidad organizacional son las condiciones, las políticas, los reglamentos, los procedimientos que pone la organización que deben estar en función del colaborador, ¿sí? Y la felicidad en el trabajo es lo que siente el colaborador, es lo que ya cada uno trabaja desde lo individual. Porque cuando hacemos una medición de felicidad, mi felicidad en el trabajo no es tu felicidad en el trabajo, ¿sí? Cada uno tiene sus componentes, entonces la una depende de la empresa, la felicidad organizacional, y la felicidad en el trabajo depende del colaborador. Es decir, tú y yo estamos en una misma empresa, la empresa ya puso las condiciones, yo agarro lo que para mí es importante, tú agarras lo que para ti es importante. La empresa no tiene la obligación de hacerte feliz. Lo que no puede es crear ambientes tóxicos, ambientes en donde obviamente la empresa es quien tiene el sartén por el mango. Entonces,
simplemente no entiende que cada persona es un individuo diferente y que hay formas de trabajar. Ya hoy en día no es que haya solamente unas funciones y esto es lo que se hace y ya, no. ¿Cuáles son tus fortalezas y cómo lo puedes trabajar? ¿Cuál es tu potencial independiente? Muchos hemos estudiado una carrera y somos buenísimos para otra cosa. Entonces, ¿cómo empezamos a organizar? Vuelvo y repito, felicidad organizacional, las condiciones las pone la organización, la felicidad en el trabajo es yo colaborador, cómo respondo a esas estrategias de felicidad, que por supuesto no puede llegar a un tema de, ay, me voy a sentar a ver qué me van a dar. No, de eso tampoco se trata. Sí, eso es muy importante, ¿no? Poder entender que mi felicidad no es igual o tal vez superior a la felicidad de un compañero de trabajo, ¿no? Yo puedo ser feliz en lo que estoy haciendo y el otro tal vez no, aunque existan condiciones diferentes, ¿no? Entonces, dentro de lo que tú has trabajado, lo que has vivido, ¿qué prácticas o estrategias concretas has visto funcionar muy bien en las organizaciones que promueven la felicidad? Pues mira, aquellas que nosotros notamos que definitivamente, porque todas hoy en día dicen trabajar en la felicidad y cuando empezamos a hablar con ellas decimos, no, eso no es felicidad. O sea, unas se van al paternalismo y tampoco, y otras se van a los beneficios, y los beneficios no necesariamente es felicidad, a menos que esos beneficios me ayuden a alcanzar los sueños y metas. Pero las organizaciones que se destacan porque realmente su equipo de trabajo es importante, le dan todas las condiciones al líder y lo enseñan a gerenciar personas. Que ya no gerenciamos cosas, ya no gerenciamos sistemas solamente, sino personas. ¿Cómo gerenciamos ese mundo de las personas? ¿Cómo entendemos y trabajamos sobre el valor de la felicidad? ¿Qué tanto se está trabajando en el reconocimiento? El cerebro entiende de reconocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esa palmadita en la espalda, que no sé, Xavi, a ti, pero a mí, yo trabajé en el sector financiero y a mí me decían siempre, ay, no, mijita, sea profesional, nadie le da la palmadita en la espalda, y nos acostumbra a que sí, seamos profesionales, estemos hasta las 11 de la noche y nadie nos va a dar gracias porque no nos daban horas extras. No, hoy en día eso es importante, oye, estás dando de ti, muchas gracias, oye, qué bueno, y el día que tengas un permiso, pero por supuesto. Entonces, yo podía estar hasta las 11 de la noche, pero pedía el día anterior que me iba a ir una hora antes y no podía, era un problema. Entonces esas condiciones son las que no se dan. Entonces las organizaciones que trabajan mucho en liderazgo, que no son burocráticas, que realmente buscan la conciliación y un punto súper importante, crean confianza en su gente porque el sí es sí y el no es no, son las que están trabajando en felicidad porque se están preocupando genuinamente. Y bueno, qué pena que suene aquí como a vendedora, pero también las que hacen un diagnóstico y no automedican la organización, y ahí es donde sale Viper. Ahí es donde ese diagnóstico riguroso, un diagnóstico donde se está estudiando ya incluso en la Universidad de Harvard, pues tiene todo el rigor científico y tiene todo por hacer para tomárselo a los colaboradores y poder hacer las estrategias que ellos están diciendo. Eso es importante, ¿no? Entonces, como tú dices, antes de meternos ya directamente en la metodología Viper, me gustaría preguntarte, bien centrados en la alta dirección, ¿no? Cuando hablamos de ese grupo de personas tan importante dentro de la organización, ¿qué rol tienen ellos? O sea, ¿qué rol juega el liderazgo en la construcción de los entornos felices? Todo, sí. O sea, tenemos un problema a nivel, yo te diría, Latinoamérica, sino casi en todo el mundo, y es que tenemos un gran problema en los mandos medios. Todos los problemas se derivan en los mandos medios. Si las estrategias de gerencia de felicidad se dan desde los líderes, desde los mandos medios es muy difícil, y desde más abajo, o sea, esto es como la lluvia. La felicidad organizacional es como la lluvia, va de arriba hacia abajo, eso no es abstracto. No es que yo voy dando push y todos trabajemos en felicidad, no, porque no están trabajando bajo estrategia y no están trabajando entendiendo lo que acabamos de decir. La felicidad tuya no es la misma mía ni la de mi equipo, y si la empresa tiene 200, 500, 2000 colaboradores, ¿cómo van a hacer ese push para que llegue allá? Tiene que estar la cabeza inmersa
tiene que estar el tema de felicidad organizacional dentro de la estrategia y los objetivos estratégicos, y debe estar, por supuesto, la felicidad como un valor corporativo, que ya es un valor corporativo, más allá de los valores de comunicación, de honestidad, de sinceridad, la felicidad, para que ahora sí realmente haya un recurso, haya un responsable, haya unas tácticas, haya un realizar. Incluso ya hay áreas, ya hay Chief Happiness Officer, ¿sí? Ya hay roles, ya hay áreas donde ya eso es muy importante, incluso sale de talento humano como un área adicional, y muchos de los Chief Happiness Officers son el CEO de la organización. Pero es importante aclarar el tema de eso, porque no hay que confundir el Chief Happiness Officer como el del ping-pong rojo en la oficina que se la pasa riendo, no, sino el constructor de entornos. Sí. Porque toda la gente dice, no, pues entonces contratamos el chistoso, pues, y tampoco es así, ¿no? Son entornos de felicidad, básicamente, ¿no? Así es, y son estrategias, cómo desarrollamos esos objetivos estratégicos, cómo tenemos bajo un cronograma, bajo esos objetivos, cómo tenemos un responsable, cómo tenemos un presupuesto, porque es que todas las áreas tienen presupuesto, pero todo lo que es relacionado a la felicidad, las empresas son muy creativas, entonces hacen eventos, ponen a la gente a dibujar, sobrecargan. Tenemos una empresa en Boyacá que, bueno, no voy a nombrar quién es, y yo le decía, paren, están acogiendo a la gente con tanta reunión, tanta cosa. Yo les dije, ustedes están sobrepasados, como las vitaminas, o sea, yo no puedo tomar exceso de vitaminas porque hasta me hace daño, ¿sí? Todo en su justa medida. Ok, excelente. Bueno, muy bien. Pues ya con esto podemos comenzar a centrarnos un poco en lo que más te gusta, ¿no? Y es en el tema de proyectar o tal vez llegar a medir la felicidad organizacional. Bien, entonces comencemos a hablar de ese tema, porque es bien importante poderles contar a quienes nos escuchan realmente cómo comenzó este tema Vipro y cómo comenzamos nosotros a generar estrategias para medir la felicidad. Pues mira, este tema arrancó hace más de 12 años y arrancó desde el mundo de los clientes, fíjate, porque yo trabajaba en una empresa del sector de capitales aquí en Colombia y era la directora de servicio y visitaba a los clientes por todo el país. Y los clientes mismos me fueron diciendo, oiga, sí, la gente tiene conocimiento, la gente sabe, la gente me responde, el 2x2 es 4, sí, pero la forma en que me atiende el cliente, el interés que presenta por mí, la forma, y yo no me devolví simplemente a hacerles un taller de servicio al cliente, no, yo indagué mucho más allá porque hice una primera medición que sería la sub 0, la sub 001 de Vipro. Y entendí, la gente me decía, ¿sabes cuál fue la conclusión? Oiga, si mi jefe a mí me trata mal, si mi compañero crea mal ambiente, ¿yo por qué voy a atender bien al cliente? Si a mí no me cumplen las promesas de servicio, en las promesas de servicio de 3 días y pasan 5 días y me toca rogarle, había una persona en tecnología que tocaba darle regalos para que les ayudara sacando un sistema, o sea, unas cosas de burocracia. Claramente ellos no se iban a mover y empezamos toda una campaña y todo un tema, entonces de ahí nace toda la investigación, nace entender que definitivamente la gente es más productiva y yo me encontré hace 12, 13 años con Bután y fue mi gran inspiración porque yo vengo del sector financiero, vengo del sector bursátil, o sea, vengo de números, de datos, estadística, hablar de felicidad, y yo decía, no, pero esto no puede ser romántico, y eso que he hecho yoga de la risa, he hecho risoterapia, points of view, o sea, todo, soy mentor, o sea, todo lo que son juegos, gamificación, todo eso lo he hecho yo, que es muy importante, no estoy diciendo que no, pero eso no soluciona, tengo que encontrar con un examen de sangre, Vipro es un examen de sangre, de tórax, de corazón, que me dice qué me duele y qué tiene. Entonces desde ahí nace toda esa investigación y empezamos a aplicarla, a mejorarla. Por supuesto un instrumento tiene que empezar a hacer muchas mediciones y bueno, la consolidación se dio hace 2 años. Vipro nace desde el 2015
pero hace 3 años, con nuestro libro, Metodología Científica Vipro, pues es que nace toda la metodología con el rigor científico en una investigación de toda América Latina de más de 6.000 personas. Buenísimo. Yo tuve la oportunidad de leer el primer libro que publicaron, que era el de Vipro Mide la Felicidad. Está feliz. El de signos vitales. Ajá. Sí, estaba yo ahí tranquilito leyéndolo, asimilándolo, y ya está súper chévere, toda la cosa. Cuando no, me contaron, ya tenemos una segunda versión, y yo, güey, como que me quedé tan, pues a ver, me estoy leyendo una cosa que, entonces, cuéntanos cómo ha sido esa evolución, cómo fue la primera edición del libro, y luego la segunda, y esas bonitas experiencias que tienes en este tema de medir la felicidad. Pues mira, sí, es muy lindo, porque además yo no sé por qué se ve como medio borroso, pero miren que el modelo de aquí, miren que era más gordito, y este es como más esbelto, este tenía 7 dimensiones y este tiene 5 dimensiones. Este libro nace con la necesidad de contarle a la gente, uno, que es importante medir los signos vitales de la gente, que la empresa es un ser vivo, y el ser vivo se da por los colaboradores. Además, en un momento de pandemia, porque el libro sale en el 2020, donde estamos en el huracán, donde al iniciar el 2020 y en un mismo día 5 clientes nos llaman a decir cancelado la medición, cancelado. No, cuando esto pase en unos días, hágame el favor. Y yo les decía, no, en el momento de crisis es más importante entender, es decir, yo me siento con calentura, es decir, se me subió la tensión, es el momento ideal para tomarme la tensión. No, esperemos que se me pase la tensión y si me tomo la tensión. No, en esos momentos de crisis es donde hay que hacer la medición, hay que entender qué siente la gente. Todos estábamos asustados. Entonces este libro, por eso se llama Signos Vitales, porque era una representación de que en la empresa, ¿dónde quedaron las oficinas? ¿Dónde quedaron los grandes lugares para trabajar? ¿Dónde quedaron las sillas ergonómicas, las grandes? En la casa, en pantuflas, en pijama, con el café de uno, con el internet de uno. ¿Por qué? ¿Y la empresa sobrevivió? Claro, ¿por qué? Por sus signos vitales, por su gente. Y allí teníamos el modelo 2.0. Entonces era contar, oiga, la felicidad sí se puede medir, cómo se puede medir, de qué manera, ya existe un modelo, ¿sí? 7 dimensiones, cómo era que se trabajaba. Y seguimos después en la investigación, más data, ya la ampliamos a toda América Latina. Y bueno, en aquella época que vivíamos todos aquí metidos en estas plataformas, empezamos a tener unos haters que empezaban a decir, es que ustedes son vendehumo, la felicidad no se puede medir, no se puede medir. Y con Oscar un día dijimos, venga, esto toca entregárselo a un doctor en psicometría, si esto es basura, pues nos ponemos a vender empanadas, pero esto no más, o sea, no más, no podemos seguir hablando de que sí se puede. Teníamos un tema muy interesante, entregamos la data, este doctor en psicometría y estadística, que además era psicólogo y experto en bienestar, hace todos los análisis, y cuando nos reunimos nos dicen, ustedes hicieron una cosa maravillosa, la medición de acuerdo a la alza de Cronbach, que es con lo que se miden los temas científicos, salió en 94% de fiabilidad. Y nosotros, wow. Y nos hizo una pregunta, el modelo que ustedes tienen es muy potente, pero mide felicidad y clima. Ustedes quieren un modelo separado que mida felicidad pura, que mida clima y que mida cultura, y nosotros por supuesto. Entonces lo ajustamos con asesoría de él, y por eso el nuevo modelo de felicidad tiene 5 dimensiones, porque ¿qué se hicieron las otras dimensiones? Se reorganizaron. Esto es clima puro, validado científicamente, esto es felicidad pura, y esta es cultura organizacional. Desde una medición pasamos a 3 mediciones. No, buenísimo. Ahora, por aquí me están haciendo una pregunta que me parece bastante válida, ¿no? Y lo podemos formular. Porque cuando nosotros trabajamos en seguridad sano del trabajo, ¿no? Sobre todo en el decreto 1072, que es un tema bastante comentado en las organizaciones, entonces viene el tema del riesgo psicosocial. Y ese tema de riesgo psicosocial es bastante impactante, porque solamente lo puede generar una psicóloga con especialización en SST, y pues tiene su forma de llegar a medir ese tema, ¿no? Entonces, si ahorita hablamos de que aquí podemos medir cultura, me corrige si me equivoco, cultura pura y sí, felicidad, ¿cierto? Y clima. Clima,
Entonces, claro, Clima entonces aquí viene, organizacional. viene cultura, viene clima y se pega el riesgo psicosocial. Entonces, ahí sería complementario el tema de medir la felicidad hacia la cultura, hacia clima. ¿Cuál sería el aporte importante que podríamos obtener de esta medición? Pues mira, cuando se hace la batería de riesgo psicosocial, se están decretando los riesgos. ¿Sí? Ujú. Entonces, una cosa es que se decreten los riesgos. Oiga, hay riesgo de que la gente está demasiado estresada y pueden tener un tema de salud mental o de enfermedad. Estamos detectando un riesgo. Pero el detectar un riesgo no es que ya esté pasando, porque si no, entonces no fuera una detección de riesgo, sino que sería un riesgo ya materializado. Entonces, en muchos de los casos no es que esté materializado. Pero la batería de riesgo psicosocial no me permite entender por individuo qué es lo que hay que hacer, no me permite entender la cultura. De pronto puedo darme una idea, pero no las microculturas. No me permite ver temas de clúster, por ejemplo, sociodemográficos, de hombres, de la mujer de 20 a 30 años del área de operaciones, que necesita trabajar. Entonces, por supuesto, yo sé que por ley las empresas toman este tema de la batería de riesgo psicosocial, pero un complemento maravilloso, ese es el qué, hay un riesgo. Ahora, el cómo voy a trabajar por ese riesgo es Vipro. Vipro con cultura te va a decir, perfecto, tiene un riesgo de salud mental, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con este nicho, con este clúster, con los hombres de 40 a 50 años de operación, en donde está el dolor. Es decir, yo puedo ir al médico y el médico general a mí me dice, pongámoslo en esas condiciones, me dice, oiga, usted tiene las pulsaciones del corazón muy alto. Tengo que ir al especialista para que me diga, porque en el corazón puede pasar muchas cosas. ¿Sí? Hay una válvula, está taponada, el corazón es más pequeño, en fin, y entonces ahí el cardiólogo es el que va a decir exactamente qué hacer y cómo hacer, ¿sí? O en el estómago, ¿sí? Por ejemplo, hay 1000, y no estoy exagerando, mi hijo es médico, hay más de 1000 por qué de que me duele el estómago. Uno conoce, me comí algo mal o me va a dar, ¿cómo se llama? Peritonitis, apendicitis. No, hay más de 1000 cosas, por eso es que hay que ir al médico, para que te hagan un examen y te diga, no, es que tiene una bolita, o tiene una no sé qué, o tiene un quiste, o si es de la apendicitis, o si, ¿sí? Entonces es complementario para realmente hacer un plan de acción y que cuando vuelva riesgo psicosocial diga, el riesgo bajó. ¿Sí? Estás en mute. Funciona muy complementario, ¿no? Cosas que pasan cuando estamos haciendo estos programas. Como Sí. funciona muy complementario, era el tema, ¿no? Porque es que, Sí. mira, hay que darle facilidad a las organizaciones, eso es importante, ¿no? Y si llegamos a una empresa que está certificada y lleva todo el tema de la ISO 45001 y que cumplimiento de decreto 1072 y te obligan a hacer un montón de indicadores porque son muchos y luego te vienen con los estándares mínimos y otras cosas que toca medir y aparte de todo les decimos, no, y mira también aquí con felicidad, entonces como, ¿más? Por Dios, ¿a qué hora? ¿Ves? Pues mira que la metodología, primero es una metodología que está estandarizada, es una metodología que se puede comparar. Vipro es una metodología que nos permite entender a través de los tableros y del sistema interactivo qué hacer, cómo hacer, y son unos indicadores que además Vipro es predictivo. Entonces, al ser predictivo tenemos 5 dimensiones y 35 indicadores cuantitativos y cualitativos, pero Vipro me va a decir cuáles son los 5, 6, máximo 8 indicadores que debo trabajar para que se me mueva el resto. Entonces realmente yo estoy trabajando con muy pocos indicadores y hay que entender cuál de estos indicadores posiblemente me pueda reemplazar otros indicadores que esté trabajando de bienestar, otros indicadores. Por ejemplo, las empresas trabajan mucho en este indicador de cuando se retiran, cuando renuncian, les hacen una encuesta de salida. Nosotros siempre decimos a la empresa, no la haga, porque la gente es políticamente correcta y la gente obviamente dice, oiga, yo mañana tengo que pedir una certificación, no puedo decir que Diana fue la peor. ¿Sí? Hay algunos que sí lo dicen, pero normalmente no. Nuestra metodología tiene ese indicador y esa pregunta abierta a la gente, ¿por qué sus compañeros se van? Si no hay problema de yo decir, mira, Xavi se fue por esto y esto y esto.
¿sí? Porque me lo contó, porque ahí hay esa información. Entonces hay muchos indicadores que nosotros a la empresa le decimos, mira, esto ya lo tiene Bytro, ¿sí? Porque también gestionar, yo siempre hago el ejemplo del carro. El carro puede tener por debajo muchos indicadores, pero cuando tú estás manejando, tú tienes un tablerito donde ves el agua, donde ves si está recalentado, la gasolina. Tú lo mueves con 5 indicadores, manejas un carro. ¿Sí? Así mismo va a tener la organización, 5 indicadores independientes que atrás deba tener más, por supuesto. Y esos son los estratégicos. Ok. O sea que eso vendrían convirtiéndose como en retos, ¿no? En retos de poder complementar lo que ya tenemos, de poder lograr obtener una estrategia mucho más estructurada que nos permita tener mejores resultados y que vayamos en favor de las personas que trabajan con nosotros. Claro, porque es que al final del día es la gente la que produce. Una persona feliz, una persona que se siente bien, que se pone la camiseta. Ah, bueno, Bytro permite entender qué talla es la persona en la camiseta, porque si a mí me van a dar una talla XXXL, pues va a caber 3 dianas, ¿no? A ti te dan una XS, pues no, o sea, una cosa ahí forrada, nadie se la pone. Eso es lo que pasa en las organizaciones. Entonces es importante que podamos trabajar bajo un diagnóstico, que además les quiero decir que sale más económico, porque las organizaciones a veces invierten muchísimo dinero en entrenamiento y capacitaciones que no necesitan. Exactamente. Entonces desvían los recursos. Eso lo podemos ver así. Bueno, entonces estamos hablando de retos. Entonces, cuando una organización ya se decide por implementar todas esas actividades, ¿no? Por llevar una metodología y poder llegar a medir el tema de la felicidad, ¿qué retos se encontrarían? ¿Y a qué se enfrentan cuando intentan construir una cultura que esté fundamentada en felicidad? Pues mira, esto es como limpiando la casa. Hay gente que se va, hay gente que dice, no, esta cultura de felicidad, esto no es para mí, o sea, la forma en cómo se está desarrollando. Hay gente que la empresa detecta, oiga, no, definitivamente no era la persona. Hay personas que la tenían subestimada, no, incluso hemos tenido casos, tuvimos uno en Ibagué donde nos dijeron, no, este chico lo queremos sacar, y encontramos que tenía un gran potencial, y después cuando hablamos con la gerente 2 años después, que todo este proceso fue en pandemia, dijo, mire, este chico fue mi mano derecha en pandemia, nunca habíamos entendido lo que él realmente quería. Entonces es abrir ese velo, es entender cuál es esa comunicación, cuál es ese diálogo, cómo es el cambio de comportamiento, porque nosotros algo que les aseguramos es cambios de comportamiento de la gente, las cosas cambian. Tenemos una empresa que por temas corporativos dijeron, no, ya llevamos 2 años de medición, vamos a hacer otras cosas, no vamos a medir. Todo el mundo iba a la señora de talento humano a decirle, oiga, ¿cuándo van a traer otra vez a mí de la felicidad? Oiga, nos está haciendo falta, oiga, ya no somos felices, oiga, el ambiente, oiga, porque la gente tiende a caer, a devolverse. Entonces, esto es un abrir los ojos y trabajar desde la data, desde la estadística. Es como, yo quiero bajar de peso, pues necesito la pesa. Y si no, ¿cómo voy a saber si voy bien, si voy mal? Tengo que medirme todo el tiempo. Entonces, cuando vamos así con la data y tenemos unas estrategias, vamos a lograr cumplir los objetivos. Tenemos el caso que te digo del Lanco Medical Group, que es el cliente que nos ayudó con Harvard. Ellos ya han hecho 4 mediciones, y voy a decir lo siguiente porque lo dijo acá en la cumbre ella misma. Yo le daba a los colaboradores a fin de año viaje al Caribe con su familia, con no sé qué, les daba seguro médico, y en la medición salió que ellos no querían eso, que ellos querían ir a estudiar, que ellos querían hacer. Fíjense, y ella decía, no lo puedo creer, estaba gastando una millonada de plata en algo que no. Entonces, ¿cómo no va a ser más productivo? 1, no dar esa millonada que no le está haciendo bien, la gente no lo está apreciando. Daban día de frutas todos los viernes, lo dieron durante 1 año y medio, la fruta ya se podría, y empezaron a hacer las cosas que ellos sí querían. La transformación fue total y el ahorro para la empresa fue total. Dicho por Lice de Hermida,
y está en redes sociales, en donde ella misma dice, yo estaba totalmente equivocada y juré que trabajaba en felicidad. Y cuando nosotros le mostramos los resultados del primer mes de medición, le dijimos, la gente no está diciendo que es feliz y mucho menos que usted está trabajando en felicidad. Bien, eso es un tema importante, ¿no? Poderlo aplicar en forma adecuada. Ahora, mira, hay un tema importante y son los tipos de empresa y las culturas que existen en cada una de las empresas, ¿no? Porque hay empresas que son, llamémoslo así como suavecitas, pero hay otras que son de alta presión. Bien, y entonces, si nos centramos en esas empresas que son de alta presión, ¿cómo podríamos hablar de felicidad organizacional en sectores que se consideran tradicionalmente rígidos? Y poder llevar esa metodología a un sector como esos, pues tiene su reto, ¿no? Su nivel de aplicación. Pues mira que las cosas cuando se hacen bien hechas, yo creo que uno de los sectores económicos más fuertes, más blindados, más normativos, acartonados y paquidérmicos es el sector financiero. O sea, el sector financiero es súper normado y nosotros estamos trabajando, es una de las empresas que les conté al principio, que es la segunda empresa con la que vamos a empezar a trabajar con Harvard, los análisis y demás. Y con ellas ya vamos para la tercera medición, la vamos a tomar ahorita en julio. Entonces fíjate que sí se puede, desde que haya una organización, desde que esté en el plan estratégico, toda la empresa, en el área de capital humano, todos están certificados como Chief Happiness Officer, están entrenados, tienen el conocimiento, tienen el responsable, tienen el presupuesto y se orquesta todo lo que es la estrategia, porque es un banco que está creciendo en Panamá y se orquesta, por supuesto que se puede hacer muy bien. Entonces, vuelvo y digo, uno de esos sectores económicos es ese. También hicimos aquí al sector salud. El sector salud también tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus dificultades. Entonces, esta metodología es perfectamente aplicable a cualquier sector económico que quiera transformarse, porque es que al final las empresas son un negocio. Incluso las fundaciones sin ánimo de lucro, porque si no, ¿cómo se sustentan? Todas al final son un negocio y necesitamos gente comprometida, gente trabajando, gente con productividad y que la empresa tenga sostenibilidad. Sí, el sector financiero es bastante rígido, ¿no? Pero mira, tengo un amigo que me contó cosas que me cuentan los amigos, ¿no? El hombre trabajó por allá en una empresa de construcción y también estuvo trabajando en una empresa de operarios, ¿no? Y allá el tema es rígido, allá eso es pam, pum, pa, pa, pum, dale, ¿cierto? Y ahora que llegues a hablar en idioma de felicidad en un sector como esos, pues te puede resultar un poco contraproducente, ¿no? Porque te van a decir, ay, llegó blandito el ingeniero, ¿no? Pues y viene el tema de, ya tú sabes cómo es eso, ¿no? Sí. Entonces es un reto, es bastante retador llegar a un sector como esos con un tema de medición de felicidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el proceso de venta, en ninguna de las que yo te he nombrado, nosotros no llegamos diciendo, oiga, trabajen en felicidad, es importante que trabajen en felicidad, la felicidad es importante. ¿No? Nosotros lo que llegamos diciendo es, usted tiene alta rotación, usted tiene problemas en su cultura organizacional, usted cumple todos los proyectos, o sea, cabalidad, o hay proyectos que se quedan, cómo es el trato con la gente, cómo está la productividad, cómo está la rentabilidad. Esas son las causas, ¿sí? Esos son los síntomas. Yo, si le dijera que tengo una metodología que le va a decir ese síntoma, cuál es la causa raíz, cómo lo voy a trabajar, que usted sea mucho más productivo y estable, le llamaría la atención. ¡Wow! Claro, ¿qué hay que hacer? Por supuesto, hay que hablar, mire, es importante medirnos en temas de cultura, en entender cómo está su gente, en entender cómo están con los colaboradores. Mismo nos dicen, no, esto aquí es un problema. Ayer estábamos en una empresa que es también de capital, de mercado de capitales, y nos decía, aquí la cultura es terrible, porque la cultura es aquí nadie me va a echar, aquí, y si yo puedo estar al ladito de mi compañero y le mando un correo en vez de pararme a decirle, venga fulanito, ayúdeme con tal cosa, o sea, es una burocracia, y nos decía, estamos
las cosas no se dan, los proyectos no se dan. Entonces fíjate que no es que nosotros lleguemos con, hola, soy felicidad. No, nosotros llegamos es con datos, con objetivo, con estadística, con información. Usted quiere ser una empresa que produce más, que tenga menos problemas, que tenga menos conflicto. Nosotros hemos tenido también sectores económicos de la construcción, no solamente aquí en Colombia, y digamos que es un poco más, no es dispendioso, pero digamos que las cosas que ellos piden incluso son tan básicas, Xavi. A veces uno dice, pero ¿en serio que la empresa no les da esto mínimo? Sí, a veces son cosas, la pirámide de Maslow están en las necesidades fisiológicas. Y cuando uno habla de felicidad está en la autorrealización, técnicamente debe estar en la punta de la pirámide. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten entender cómo trabajar de una manera armónica. Y muchas veces ahí los líderes vienen a mentoría con nosotros. Mira, usted ha montado una empresa espectacular, pero pila, porque no sabe manejar su gente. Y esto es como el niño súper dotado, el niño súper inteligente que uno lo lleva al psicólogo y el psicólogo le dice, no, el problema es usted, venga que la que tiene que tener terapia es usted es la que no sabe criar un niño tan extraordinario. Uno dice, oh, por Dios, y es así. Y entonces, cuando el líder ve que las personas no aceptan o no reciben bien lo que les está dando, entonces dice, los castigo, entonces ahora les quito todo lo que les estoy dando y se van para el otro lado y generan ya como golpes organizacionales bastante fuertes, ¿no? No entiendo. Y eso es contraproducente, eso al final, porque es que mira, lo que tú vayas a quitar lo tienes que tener muy sustentado. Por ejemplo, vuelvo a Lanco Medical Group, que es una empresa que está en 5 países, y resulta que cuando ella quitó el tema de los viajes, el tema de las frutas, bueno, lo comunicó muy bien. Y no falta uno que otro que no lee el mensaje, y entonces ella dijo, pero perdón, el 95% de la gente me dijo que no quería eso. ¿Qué dijo la persona? O sea, se comunicó, se hizo todo el proceso y se mostró que era lo nuevo que se iba a dar, que era lo que ellos querían. Entonces, ante ese debido proceso, hablando en esos términos, ante ese debido proceso es muy difícil que hayan conflictos, pero a veces las organizaciones hacen lo que tú dices. No, a partir de mañana no va a haber tal cosa. De pronto a veces por presupuesto, de pronto a veces por problemas económicos, de pronto a veces por temas burocráticos, o muchas veces porque, y esto sí es la automedicación peor, es que en la empresa enseguida están haciendo tal cosa, entonces ya no hagamos esto, sino que hagamos lo de la empresa enseguida, sin notar que la gente amaba esto, porque cuando hacemos la medición, mucha gente nos dice a veces, un gran porcentaje nos dice, oiga, hace 5 años cuando estaba, sobre todo en empresas familiares, cuando estaba el papá y no ahora el hijo que está de gerente general, había tal fiesta y ya la quitaron. Y eso para nosotros era importante, ¿ves? Claro que sí, pero mira, Diana, el tiempo vuela y ya se nos está acabando el tiempo y súper chévere conversar contigo. Aquí nos quedamos hablando una eternidad y súper entretenidos, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Súper feliz de conversar contigo, eres una cuna de conocimiento, te lo juro que conversar contigo es de muchísimo agrado. Y aquí estaríamos hablando mucho tiempo, ¿no? Entonces, me gustaría que le contaras a las personas que nos están escuchando dónde te encuentran, si necesitan medir la felicidad en sus organizaciones, cómo te buscan, dónde está Diana, dónde la podemos encontrar para traerla a nuestra empresa y que nos dé una muy buena consultoría y esos datos importantes que requiere el empresario para que te pueda encontrar y buscar un soporte en las actividades que tú desarrolles. Claro que sí, Xavi. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo también feliz de estar aquí contigo. Y bueno, a mí sí que me darían horas y horas porque yo hablo y hablo. Este tema pues me apasiona, lo he investigado durante más de 12 años y lo llevo aplicando en gran parte de los países de América Latina. ¿Dónde nos pueden encontrar? Estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, LinkedIn, hasta en TikTok también estamos, en Facebook, todas esas que acabo de mencionar, @mide la felicidad, o sea, facilito, en todas estamos igual, @mide la felicidad. Nuestra página web www.midelafelicidad.com. Y bueno, si ya me quieren contactar directamente a mí, quieren tener una reunión conmigo,
Esa reunión no tiene ningún precio, o sea, no hay ningún problema, sentémonos, charlemos, vea, tengo esto, porque además nosotros lo que hacemos es generar un tema consultivo. Hay personas que quieren medir una cosa, le decimos, no es necesario que midas todo esto, vamos por pasos, empecemos por aquí, hagamos esto, porque tenemos 4 mediciones, porque no te nombré también la individual, ya tenemos la individual. A mí me pueden conseguir en LinkedIn Diana Ospina Campuzano o en Instagram como @DianaOspina18. Y pues allí voy a estar encantada de que me puedan contactar, de que puedan ver la información en YouTube, @MiDeLaFelicidad. Hay muchos videos, mucha información que las personas también se pueden nutrir muchísimo de lo que es la felicidad, lo que no es la felicidad, cómo trabajar bajo la estrategia, qué hacer, qué no hacer. Así que bueno, súper bienvenidos lo que necesiten, a sus órdenes. Perfecto, Diana, muchas gracias. Gracias por esta conversación tan valiosa, ¿no? Ha sido un gusto escuchar tus ideas. Para mí un honor y un privilegio conversar contigo. Espero que nos volvamos a encontrar en un espacio mucho más grande, igual que este. Estamos sobre el mismo escenario. Claro que sí, con el mayor gusto, cuenta conmigo. Y a quienes nos escuchan y nos acompañan, recuerden que el poder de la ISO viene desarrollándose una vez por mes. Entonces, estamos hablando de felicidad. Los invitamos a seguir reflexionando y trabajando por entornos laborales más humanos, sostenibles, felices, y que todo esto que hemos aprendido el día de hoy realmente les sirva para que puedan generar mejores resultados en su entorno laboral. Por ahora nos despedimos. Nos veremos nada más en unos 30 días con otra aplicación bien importante para las organizaciones. Diana, muchas gracias, y a todos nos estaremos hablando. Entonces les dejo un cordial saludo. Chao, chao. Abrazo fuerte. Estamos en contacto.